Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hacer una mini explicación de la introducción a la unidad 1, que son los recursos del humor. Vamos a empezar con un texto de Mikhail Bakhtin que se llama La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, en el que lo que hace el autor es hablar un poco de, bueno, cómo se fue dando en la literatura, pero también en realidad en los pueblos, el tema de la risa, ¿no? La risa, lo que nos parece tan cotidiano. Él lo que hace es hablar específicamente de la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Porque el carnaval en estos dos periodos estaba ligado, por supuesto, a las fiestas populares y lo que permitía era que todos estuvieran al mismo nivel. Y ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Pero antes vamos a ir un poquito más atrás a la antigüedad, ¿no? A la antigüedad occidental, Grecia y Roma. ¿Qué pasaba en Grecia o cómo aparecía esta figura del carnaval que todavía no se llamaba así? Las fiestas eran en su mayor parte agrícolas, ¿no? Y celebraban las cosechas. En este pueblo lo que pasaba era que la fiesta se hacía en honor a Dionisio, que era el hijo como, sí, descarriado, como dice ahí, de Zeus. En Roma este dios se llamó Baco, ¿no? Es el dios del vino y demás. A partir de estas fiestas surge Momo, que seguramente ustedes lo conozcan por el temita de la espuma en los carnavales. Momo apareció en muchos relatos. ¿Qué pasaba en Grecia? Bueno, la risa se daba en los espacios públicos, por ejemplo en estas festividades, y también en las comedias, ¿no? Las comedias teatrales, digamos, que hablaban de las clases más bajas y eran sobre todo historias de enriedos. Roma, como sabemos que fue conquistada por Grecia, es una continua adaptación, ¿no? De estas fiestas. Por eso estos banquetes agrícolas se hacían en honor a Saturno, ¿no? Y también tenían relación con el trabajo del campo. Pero vamos a meternos con lo que a nosotros nos importa, que es la Edad Media, ¿no? ¿Qué pasa en la Edad Media? Ustedes saben que el sistema era feudal y que la iglesia tenía mucho poder, ¿no? El carnaval en la Edad Media está relacionado entonces con la iglesia y viene de esta frase del latín que es carnem levare, que significa quitar la carne. ¿Por qué? ¿Cuándo se celebraban los carnavales? Cuando empezaba la cuaresma, ¿sí? 40 días antes de Pascua. ¿Qué era el carnaval para la Edad Media? Bueno, en primer lugar, eh, se muestra como en oposición a la cultura oficial, o sea, a las festividades de la iglesia, ¿sí? Al tono serio, y también a las que provenían por parte de la nobleza. ¿Por qué decimos que se opone? Porque la iglesia tiene dos conceptos sobre la risa. Una es la buena risa y la otra es la mala risa. Yo les pregunto a ustedes entonces, para que vayan pensando, ¿por qué la risa puede ser mala? ¿O por qué la iglesia puede considerarla peligrosa? ¿No? Hay una novela que se llama En el nombre de la rosa, que tiene una película, en la que se habla un poquito de esto, ¿no? Hay una serie de crímenes que pasan en un convento, en un seminario, en una abadía donde vivían muchos monjes, y empiezan a sucederse una serie de crímenes, ¿no? Bueno, esta historia está relacionada con por qué la iglesia consideraba que la risa era peligrosa para los curas. El carnaval también es una liberación transitoria. ¿Por qué? Porque todos están al mismo nivel, los nobles y los siervos, ¿sí? Con este tema del disfraz, unos pueden transformarse en otros por lo menos por un día. Y esto hace que se eliminen las relaciones jerárquicas, ¿no? Es decir, que ya no se sepa quién es el que está por encima y quién es el que está por debajo. Por eso es que la risa es patrimonio de todos. O sea, todos pueden reírse, todos pueden hacer reír al otro, ridiculizarlo, sin que eso genere ningún problema. Y lo más importante es el Renacimiento, ¿no? Una vez que esta Edad Media termina, eh, el Renacimiento continúa con esta festividad, también ligado a la iglesia, pero ya un poquito más, digamos, despegado. Bueno,
En el Renacimiento, el carnaval es la vida misma presentada como un juego, ¿no? Sobre todo con este tema de los disfraces y las máscaras. Y por eso también es la fiesta del cuerpo. Si decimos que la iglesia tenía mucho poder, ¿no? Se oponía el cielo, o sea, lo que está por arriba, con lo que está abajo, que es el cuerpo. El cuerpo es lo más bajo, ¿no? Piensen en las partes, no sé, las partes íntimas, la sexualidad y demás. Por eso lo que se empieza a hacer en el Renacimiento con la literatura es agarrar el lenguaje del pueblo, o sea, cómo usa la lengua el pueblo, ¿sí? Y pasarlo a lo escrito. ¿Cómo habla el pueblo? Y bueno, usa groserías, ¿no? Por eso es que durante el Renacimiento hubo un autor, François Rabelais, que tomó la lengua popular para escribir, ¿no? Y por ejemplo, escribió esta obra que se llama Gargantúa y Pantagruel, que es la historia de dos gigantes que son muy obscenos, muy desagradables, ¿no? Y eso hace que este autor se transforme en muy transgresor, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ese momento nunca nadie había hablado de, de las partes del cuerpo, de lo asqueroso, de la comida en demasía y demás, ¿no? Por eso es que se dice también que la risa es ambivalente. Por un lado nos alegra, pero también por otro nos permite ridiculizar ciertas cuestiones que tienen que ver con el gobierno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en la modernidad? Bueno, en la modernidad hay nuevas formas de llevar la vida. ¿Qué significa esto? El carnaval se daba durante determinada cantidad de tiempo, ¿no? Durante este tiempo todos podían hacer lo que querían, era un descontrol. A partir del siglo XVIII empieza a haber más control sobre la sociedad, control sobre los tiempos, ¿no? Con la división del trabajo, las revoluciones y demás, como cada uno tiene asignado determinado tiempo para hacer determinadas cosas. Por ejemplo, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para divertirse, que es mínimo, ¿sí? Y por eso lo que dice acá es que con la modernidad se extirpa, o sea, se saca ese tiempo del carnaval, ¿no? Como que no queda tiempo para divertirse tanto. Esta regulación del comportamiento y el control de las poblaciones lo que hace es que también se codifique de nuevo el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo, que antes para la iglesia era algo bajo, grosero, ahora ya no es tal, ¿no? Sigue habiendo un tabú, pero no genera lo que generaba durante otras épocas. Esta nueva vivencia de los cuerpos produce nuevos sujetos, ¿sí? Distintos a los que había antes. Y cada vez la risa va pasando a otros sectores. Quizás los carnavales a partir de la modernidad no son tan, digamos, potentosos, sino que son más chiquitos, quedan reducidos a ciertos lugares, y por eso pareciera que ya no hay espacio para la risa. Sin embargo, la parodia, la ironía y la ridiculización empiezan a suceder en otros ámbitos. Por ejemplo, en las revistas, por ejemplo, en las canciones de protesta, ahora en la tele, en las redes sociales y demás. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de Bolsonaro, o sea, el carnaval brasilero, pero haciendo una crítica social. Esta mini explicación, en realidad como una guía para que puedan entender la presentación, se relaciona con un artículo que ustedes van a leer después, ¿sí? Que es ¿y vos de qué te reís? ¿No? La idea es que piensen un poco ustedes de qué se ríen habitualmente, de qué se ríen ahora en este contexto, ¿sí? ¿Y por qué nos reímos? ¿Qué hace la risa? ¿Qué permite? ¿Qué no permite? Y demás. ¿Sí? Así que les dejo el artículo y una preguntita para terminar. Nos vemos la próxima.